En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, hermanas, muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidas a esta meditación sabatina. La Iglesia, con el rojo intenso de sus ornamentos y de sus corazones, celebra hoy la memoria del martirio de San Juan Bautista, una figura que para nosotros, en Puerto Rico, tiene un doble significado: el que tiene para la Iglesia Universal y el que tiene muy particularmente para la Iglesia que peregrina en nuestra patria. Primero, para la Iglesia Universal. Juan el Bautista es el eslabón entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es el último profeta veterotestamentario y el primero del Nuevo Testamento. Es quien prepara el camino del Señor. Es su precursor. Viene delante de Jesús, lo anuncia y predica una moral que le allane el camino. Pregona que todos verán la salvación de Dios. El que tenga dos túnicas, que comparta con el que no tiene su túnica y sus alimentos. Que el cobrador de impuestos cobre lo justo, lo que está fijado. Que el soldado no extorsione ni haga denuncias falsas. En resumen, que haya espíritus convertidos, corazones que arden en la justicia de Dios. Estas palabras del Bautista no están para apoyar ninguna ideología ni postura política o económica alguna. Juan es parte de la buena noticia de Jesús, que llama a la alegría del compartir, que es la alegría más intensa y más reparadora que pueda vivir la persona cristiana, la alegría del compartir. El Bautista pudo aprovecharse de su prestigio para que lo confundieran con el Mesías y obtener las ventajas y los favores que muchas veces disfrutan los farsantes. Pero no, él dispersó las dudas con una claridad de mediodía. Nos dice Lucas: como el pueblo estaba a la espera, andaban todos pensando en sus corazones acerca de Juan, si no sería él el Cristo. Respondió Juan a todos diciendo: yo les bautizo con agua, pero viene el que es más fuerte que yo, y no soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. Él les bautizará en Espíritu Santo y fuego. Jesús aprecia grandemente al Bautista. No se molesta cuando sus discípulos le piden que les enseñe a orar como enseñaba Juan a los suyos. Pero la relación de Jesús con sus discípulos es mucho más profunda e íntima. Jesús, según la analogía que él mismo presenta, es el novio que en la fiesta de la boda conversa, canta, baila y bebe con sus amigos. Así nos lo dice en el capítulo 5 del Evangelio de Lucas. De ahí que la muerte de Juan sea un acontecimiento tan importante. Nos cuenta Mateo que en ese momento los discípulos de Juan recogieron el cadáver y lo sepultaron y fueron a informar a Jesús. Una vez enterado de esto, de la muerte de Juan, Jesús ya sabe que hay que comenzar
el último camino hacia Jerusalén, donde se entregará plenamente por toda la humanidad. Segundo, para la iglesia en Puerto Rico. A San Juan Bautista estamos encomendados desde el mismo 19 de noviembre de 1493, durante el segundo viaje del almirante. San Juan fue el primer nombre de la isla que hoy día conocemos como la isla grande del archipiélago borincano. A la isleta que hoy es la sede del estado se le llamaba en aquel tiempo Puerto Rico. Luego se produjo un intercambio de nombres. Hoy San Juan es lo que se llamaba Puerto Rico y Puerto Rico es lo que se llamaba San Juan. Luego se produce ese intercambio. San Juan Bautista es patrono de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico y copatrono de Puerto Rico. Su nombre aparece en el escudo oficial de nuestro país. Él no es el cordero que aparece en el escudo. El cordero que aparece en el escudo es Jesús. Pero la inscripción Juan es su nombre. Es la misma que escribió Zacarías, esposo de Isabel y padre de Juan el Bautista, para dirimir la controversia que algunos vecinos entremetidos habían creado sobre el nombre que Isabel le puso a su hijo mientras Zacarías estaba mudo. Aunque nuestro aeropuerto internacional nunca se ha llamado oficialmente como el aeropuerto de San Juan, se internacionalmente con las letras SJU, es decir, San Juan. Nuestra gran noche, después de la noche de Navidad, sigue siendo la víspera de San Juan. En todos los lugares donde todavía tengan la buena costumbre de estudiar las capitales del mundo, se aprende que San Juan es la capital de Puerto Rico. Y no hay ninguna canción que nos identifique mejor en el mundo entero que en mi viejo San Juan. Recuerdo yo cuando estudiaba en Madrid que nos reuníamos los compañeros de los distintos países. Yo tenía compañeros de todos los países de América, el único puertorriqueño era yo. La única canción que todos podíamos cantar juntos era En mi viejo San Juan. Y todo esto pues ciertamente tiene que ver con el origen de nuestro nombre y sobre todo que nosotros estamos acogidos al patrocinio de San Juan Bautista. La primera lectura de la misa de hoy ciertamente estaba dirigida a las experiencias que estaba viviendo la comunidad de Corintios, pero se ajusta perfectamente al mismo sentimiento que nos infunde el Bautista. Nos dice Pablo en la primera carta a los Corintios: fijaos en vuestra asamblea, no hay en ella muchos sabios en lo humano, ni muchos poderosos, ni muchos aristócratas. Y añade: lo débil del mundo lo ha escogido Dios para humillar el poder. Aún más, ha escogido a la gente baja del mundo, lo despreciable, lo que no cuenta, para anular lo que cuenta. Juan el Bautista era un impresentable. Su ropa no era la que estaba de moda. Su comida era rústica, extraña y escasa. Sus palabras no eran las que la gente quería escuchar. Sus propuestas no eran las más simpáticas.
eran un llamado a la conversión. Es decir, no era un señor de las grandes fiestas ni de los banquetes pantagruélicos. No era el invitado que todos esperan para complacerlo y agenciarse su amistad. Era más bien el marginado, el excluido. Su muerte fue dolorosa, inmerecida, injusta, innecesaria, viciosa. Pero sirvió para dejar en ridículo a Herodes, que tenía mucho poder, pero era veleidoso, un cambiadizo, un cambia-cambia, creído, pusilánime, un verdadero cobarde. Mateo nos narra que Juan el Bautista envió a sus discípulos a visitar a Jesús y a preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? La respuesta de Jesús fue inmediata. No fue un sí, no fue un no. Jesús les dijo: vuelvan a la cárcel donde está Juan y cuéntenle los prodigios que ustedes han visto. Y dichoso aquel que no se avergüence de vivir como yo. Entonces Jesús, refiriéndose a Juan, le preguntó a la gente: ¿qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña movida por el viento? Este pasaje y el que se lee en la misa de hoy, tomado del Evangelio según San Marcos, donde nos encontramos a Juan martirizado por un hombre cobarde, una mujer rencorosa y una niña inmadura, aunque tienen escenarios y personajes distintos, estos pasajes expresan la misma idea. El Bautista no era un acomodado a las circunstancias, ni su conducta ni su predicación eran las de aquel que dice lo que le conviene, donde le conviene. Dios nos libre de esa enfermedad. Creer en Jesús y creerle a Jesús debe tener consecuencias. Herodes respetaba a Juan porque consideraba que el profeta era justo y santo. Hay que orar intensamente y pedir con insistencia que Dios nos ayude a que nuestras palabras no sean las de una caña movida por el viento. Que Dios me libre de la tentación de convertirme en un monigote, en una persona sin carácter que se deja manipular por las circunstancias y por las personas ante quienes quiero lucir bien. Cuando alguien es justo y santo, no duda a la hora de defender la verdad y de dar la cara por el débil. Lo que tanto admiraba Herodes era precisamente lo que le faltó en el momento oportuno. Herodes admiraba a Juan porque era justo y santo, pero se convirtió, como les digo, en el momento oportuno, en una caña movida por el viento. Los invitados, un juramento nulo, la admiración por la belleza y el encanto de su hijastra, así como la maldad de su mujer, lo movieron a realizar un acto deleznable, despreciable. El viento de la torpeza le condujo a despreciar la oportunidad que Dios le brindó de convertirse en un Juan Bautista. Le ocurrió a Herodes algo muy parecido a lo que le pasó a Dimas junto a la cruz de Jesús. Pudo hacerse grande en un solo instante
y ganar el paraíso a pesar de la maldad pretérita, de su pasado de maldad. Dimas supo aprovechar la oportunidad. Y nosotros, todos, todas, debemos vivir esperando esa oportunidad. Sabemos que Dios es la misericordia. No necesita de grandes hazañas nuestras para permitirnos la entrada en su corazón y para darnos acceso a las habitaciones que nos está preparando en la casa del Padre. La práctica heroica de las virtudes cristianas es un requisito para que una persona sea canonizada, es decir, para subir a los altares y presentarla como modelo de vida cristiana y para pedirle su intercesión. Dios no nos exige heroísmo, no nos exige el heroísmo, simplemente quiere ver en nosotros una disponibilidad sincera. Pero qué bueno sería que también hiciéramos algo muy bueno, algo heroico con el propósito de merecer una declaración de santidad. Digo con el propósito porque en realidad es muy poco lo que nosotros podemos hacer con nuestras solas fuerzas. La historia de nuestra iglesia también es la historia del martirio, del que viene de afuera, del martirio que viene de afuera y del que se genera dentro. Este martirio interno crece y recrece por el silencio, porque no nos atrevemos a denunciar y a corregir fraternalmente. Y aunque a veces no hay mártires, sí nos atrevemos a marginar al que tiene una espiritualidad distinta, a quienes rezan a otra virgen, a quienes celebran o cantan de otra manera. ¿Por qué no nos atrevemos a dar la lucha por aquellos y por aquellas con quienes compartimos un mismo bautismo, pero que tienen una manera distinta, aunque sea canónicamente lícita, de expresar y de vivir la fe? Tampoco, aunque no estemos para el exabrupto y el alboroto, permanezcamos callados cuando se calumnia a la Iglesia o se critica falsamente al Santo Padre, cuando se habla mal de nuestro arzobispo, cuando se habla una mentira o se murmura innecesariamente de un bautizado, aunque no sea de la jerarquía, también se afecta a toda la Iglesia. No dejemos pasar una oportunidad para decir y para defender la verdad. Por eso, durante esta semana cuyo umbral ya casi está ahí, recordemos el coraje, la valentía y la honestidad de Juan el Bautista. Lo honesto es sinónimo de lo bello. La honestidad es la belleza. Por eso cuando algo no está bien, decimos esto está feo. ¿Por qué? Porque no es hermoso, no se ve bien. Lo incorrecto no se ve bien. Procuremos la belleza de todos nuestros actos. Preguntémonos durante estos días, ¿a quién pude defender y no lo hice? ¿A quién pude librar de un mal rato y me quedé insensible, muerto, como si conmigo no fuera? Pidamos también la intercesión de San Juan Bautista. Él es nuestro patrono. No hay que olvidarlo, aunque haya santos que sean más cercanos a nuestro tiempo. Oremos.
Tú, Señor, que sometiste a tu Hijo único al martirio de la cruz por la reparación del pecado del mundo, recibe nuestra alabanza y nuestra gratitud en esta memoria del martirio de San Juan Bautista. Te damos gracias por los designios que lo convirtieron en patrono de nuestra arquidiócesis y copatrono de todo nuestro archipiélago de Puerto Rico. Que la verticalidad y la honestidad de San Juan Bautista sea nuestro modelo. No permitas, Señor, el silencio ante el abuso y la injusticia. Envíanos tu Espíritu con la fortaleza que necesitamos para denunciar el mal y mantenernos firmes en nuestro proceso de conversión continua. Te lo pedimos por Cristo, nuestro Señor. Amén. Que les bendiga el Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Al otro lado del río, de este gran río Jordán, hay un profeta que anuncia y ya viene la salvación. Se llama Juan el Bautista, el precursor de Jesús. Viste de piel de camello, come raíces y miel. Su testimonio es tan fuerte que todos van hacia él. Él los bautiza con agua hasta que viene Jesús. Al otro lado del río, de este gran río Jordán, hay un profeta que anuncia, ya viene la salvación. Se llama Juan el Bautista, el precursor de Jesús. Es el lugar donde un día Juan bautizaba a Jesús, mientras que el cielo se abría y se escuchaba una voz que confirmaba que Cristo era el Hijo de Dios. Al otro lado del río, de este gran río Jordán, hay un profeta que anuncia, ya viene la salvación. Se llama Juan el Bautista, el precursor de Jesús. Y ahora que estoy de este lado, de este gran río Jordán, oigo la voz del Bautista que me repite otra vez: hay que allanar los caminos porque ya vuelve Jesús. Al otro lado del río, de este gran río Jordán, hay un profeta que anuncia, ya viene la salvación. Se llama Juan el Bautista, el precursor de Jesús. Al otro lado del río, de este gran río Jordán, hay un profeta que anuncia, ya viene la salvación. Se llama Juan el Bautista, el precursor de Jesús.